Ok, vamos a hablar la siguiente sesión de resistencia. En esta sesión vamos a hablar entonces de medición de resistencia eléctrica, utilizando también el multímetro. Ya vimos un poco de cómo se mide a través del multímetro el voltaje o cómo se identifican los pines de un sensor. En esta sesión vamos a ver lo que va a ser medición de resistencia. La resistencia eléctrica, recordemos que se mide en ohms. Se mide en ohms. Se pone una letra omega griega. Si ustedes recuerdan, en los principios básicos de electricidad, un símbolo de resistencia omega. ¿Sí? Los componentes en un vehículo que normalmente se pueden medir, los componentes que pueden medir resistencia son, por ejemplo, se puede medir resistencia de inyectores, ¿sí? De solenoides o válvulas, ¿sí? Solenoides o válvulas, bobinas de encendido, en algunos diseños también, bobinas de encendido, lo que es eh, relevadores, ¿sí? Entre otros componentes, ¿no? El motoventilador, etcétera. Pero los más comunes, cada componente eléctrico se puede hacer medición de resistencia, ¿ok? Por ejemplo, ahorita vamos a medir lo que va a ser de inyectores para este vehículo. Vamos a hacer una medición sencilla y vamos a ver las características que debemos realizar o el procedimiento para realizar las mediciones, ¿ok? Eh, la medición de inyectores, un inyector trabaja a resistencia dependiendo de 8 hasta 20 ohms, dependiendo el motor, el tipo de motor, el fabricante, ¿sí? Normalmente deben tener la misma resistencia para que la caída de tensión o el voltaje aplicado a la hora de la activación sea el mismo, es decir, cada inyector pueda dosificar el combustible de manera correcta. Y entonces vamos a hacer esta medición a través de la plataforma, el Electude, ¿ok? Bueno, entonces la resistencia se mide en ohms. ¿Qué procedimientos vamos a realizar? Bueno, primero vamos a sacar nuestro multímetro, ¿sí? Necesitamos nuestro multímetro, recuerden, para hacer las mediciones, vamos a ir poniendo por acá. Eh, Siempre que vayamos a iniciar, recordemos que necesitamos lo que son los procedimientos. Primero vamos a identificar los inyectores, a la vez también y su funcionamiento, ¿no? Tenemos que tener un conocimiento de cómo funciona. ¿Ok? Eh, en estos sistemas aplica para sistema TBI o MPFI, ¿sí? Para sistemas monopunto y sistemas MPFI. En sistemas GDI hay ciertas características distintas, pero también se puede probar resistencia del inyector. Eh, Nuevamente identificamos el inyector y su funcionamiento. Cuando se mide, ¿sí? Cuando se mide resistencia de cualquier elemento o componente en el vehículo, ¿sí? Aquí debe ser, lo vamos a hacer en grande, no debe tener energía. No debe haber
energía. ¿Qué me refiero con esto? Que el switch debe estar totalmente cerrado, es decir, no debe estar activado en la posición de off, ¿sí? Todo lo que sea elementos que vayamos a medir resistencia, por ningún motivo ustedes deben abrir el switch. Tiene que ser con el switch apagado, es decir, medir corriente con el switch apagado, ¿sí? En este caso, en el simulador no pasaría nada si estuviera encendido, ¿no? No hay riesgo de quemar porque podemos quemar el multímetro o podemos provocar un corto a la hora de conectar el componente si lo estamos probando con corriente. Entonces es una recomendación que no debe haber energía. La número 3, se debe desconectar, del arnés el componente a medir. ¿Por qué razón? Porque también el cableado se puede medir su resistencia o estamos midiendo la resistencia de la salida de la computadora, entonces se debe desconectar el arnés del componente a medir, ¿ok? Llevamos estas, identificar los elementos, en este caso inyectores, cómo funciona para saber qué resultado esperamos. Cuando se mide la resistencia del vehículo no debe haber energía, muy importante, y se debe desconectar el arnés del componente a medir, ¿sí? Es decir, se tiene que quitar de las líneas que vienen de la computadora o de la alimentación a la que venga para probar solamente la resistencia del componente, ¿sí? Es decir, no debemos probarlo con el arnés conectado, es decir, como está acá, ¿sí? ¿Ok? Una vez haber realizado esto, vamos a utilizar nuestra herramienta de medición 4, utilizar, utilizar la herramienta de medición, usar la herramienta de medición en la sección de resistencia. La sección de resistencia, ¿sí? Una vez que ya se hizo, debemos colocar las puntas del multímetro en el componente a medir. Una característica importante que en esto no hay polaridad, ¿sí? No hay polaridad, a diferencia con el voltaje que sí hay polaridad para medir, aquí no hay polaridad. ¿A qué me refiero de polaridad? Que el cable rojo o negro pueden cambiarlo de posición y no pasa nada, ¿no? Y no pasa nada, ¿sí? Una vez anotado esto, ¿sí? Verificar y tomar las medidas de en este caso estamos hablando de inyectores. ¿Ok? En este caso vamos a tomar la medida de 4 inyectores. La resistencia no debe variar en ninguna de los cuatro. De los 4 inyectores deben trabajar a la misma cantidad en resistencia para que el consumo de corriente sea igual en cada uno y esto se va a ver a la hora de atomizar el combustible que sea de forma correcta. ¿Ok? Entonces, 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 vamos a, ok,
vamos a sacar el multímetro. El multímetro está acá. Lo sacamos en el multímetro acá. Y aquí vamos a identificar los inyectores. Aquí está la línea de inyectores. Si ustedes revisan, acá están los inyectores. Estos inyectores normalmente son de dos terminales. Dos terminales. Una terminal es alimentación, positivo 12 volts, y la otra terminal es la señal de control de la computadora o la también llamada señal de péndulo M. ¿Ok? Son 4 inyectores. Entonces, el vehículo está sin energía, desenergizado. Aquí tenemos, sacamos el tablero y sacamos el interruptor de... Vemos que la posición debe estar en esta, apagado. Arranque. Y en abierto de switch de accesorios, ninguno de los dos pasos debe estar apagado. Es la primera indicación que debe estar. No debe haber energía. ¿Ok? No debe haber energía. Debe estar en off. ¿Ok? Debe estar en off. ¿Ok? Y totalmente apagado. Ya que está totalmente apagado, entonces vamos, ya identificamos dónde están los inyectores. Debemos sacar el arnés. ¿Sí? Aquí ya retiramos el arnés. Si ustedes observan, se retiró arnés. ¿Ok? Se retiró el arnés. Aquí se retiró el arnés. Quitamos el arnés. Aquí está conectado, si ustedes observan de este lado. Conectado, desconectado. ¿Sí? Ahora, conectamos el multímetro. No hay polaridad, es decir, en decir cómo voy a conectar las puntas. En medición de voltaje sí hay polaridad. Aquí no. Y vamos a seleccionar el multímetro en la posición de ohms. ¿Cuál es nuestra posición de ohms? Vemos esta sección, lo voy a hacer grande para que se vea, aquí está. Toda esta parte, esta sección es de ohms. Lo voy a encerrar aquí. Ustedes ven acá, hasta acá es ohms. ¿Sí? Ohms. ¿Sí? Y aquí se ve el símbolo omega. Si ustedes observan hasta el símbolo omega, estamos viendo que es una resistencia eléctrica. Es decir, ahí vamos a medir resistencia eléctrica. ¿Ok? Esto es ohms. Ahora, en un multímetro, si tuviéramos un multímetro autorrango, eso ya también creo que lo dije la vez pasada, pero en un multímetro autorrango, si tuviéramos un multímetro autorrango, es decir, que se ajusta solo, autorrango, no necesitamos ajustar la escala. ¿Sí? No necesitamos ajustar, ¿sí? Ajustar la escala o selección. Vamos a dejarlo en escala, para no confundir selección con otra unidad de medida, ¿no? La escala son estos. Aquí está la escala. 200, 2 kiloohms, 20 kiloohms, 2000 kiloohms, 2 megaohms, 20 megaohms. Entonces, este multímetro es con escalas, pero el autorrango ya nada más trae la opción de ohms y ustedes conectan ahí y automáticamente va a medir el valor. En cambio aquí no, aquí tenemos que hacer un ajuste de la escala. Ya que está conectado, nos vamos y abrimos el multímetro en ohms. Si ustedes ven, no hay medición. En 20 megas no hay medición. En 2 megas no hay medición porque son resistencias muy altas, muy grandes. En 200 kiloohms no hay medición. 20 kiloohms aparece ya un valor, 0.02.
pero todavía está mal ajustado. 2 kilo ohms ya aparece otro valor, 0.016, pero no aparece ajustado. Y en la escala de 200, la más pequeña, ¿sí? Porque acuérdense que los inyectores pueden trabajar de 8 a 20 o a más ohms o menos, dependiendo del fabricante. Nos aparece la resistencia de 16 ohms, ¿sí? Ahí está, escala baja, 16 ohms. Entonces el multímetro nos está arrojando que el inyector, este inyector que tenemos, este inyector que tenemos acá, nos está arrojando 16.1 ohms, ¿sí? Si yo invierto las terminales, es decir, conecto ahora al revés, voy a soltarlas, la arrojo acá y el negro acá, me marca el mismo valor. ¿Por qué? Porque no hay polaridad, ¿sí? Se va realizando uno por uno para no perder el orden de los inyectores, porque puede ser que alguno embone y se pierda el orden de los inyectores, uno por uno. Sería viendo la referencia del motor, que aquí estaría por el sensor de CKP que está acá, aquí estarían las poleas, la cadena de distribución, ese sería inyector 1, inyector 2, inyector 1, inyector 2, inyector 3 e inyector 4. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, si conectamos aquí, nos vamos al inyector 3 y lo mismo, ya la escala ya está ajustada, ya no necesitamos mover, sabemos que en 200 ohms podemos tener la medida. Y ahí está el mismo valor, 16 ohms. ¿Sí? 16 ohms. Conectamos el otro, nos vamos al inyector 2, igual 16 ohms. Lo pausamos para que quede ahí, 16 ohms. El inyector 1, conectamos desconectamos el inyector 1, 16 ohms. ¿Sí? La resistencia de inyección debe estar ajustada al mismo valor, ¿sí? No debe haber una variación de más de 1 ohms de resistencia en caso de los inyectores, porque ya habría una diferencia en cuestión de la dosificación de combustible, ¿sí? Dentro de la cámara de combustión, es decir, un inyector puede ser que inyecte menos, ¿sí? O inyecte más, dependiendo del valor de resistencia. Entonces, normalmente todos deben tener el mismo rango, es decir, 16, ¿no? Puede haber diferencias de 0.1, 0.2, por lo menos, ¿no? Pero más de 1 ohms no debe haber, ¿ok? No debe haber, no debe haber tanta diferencia, ¿ok? ¿Sí? Entonces, esta es la prueba de resistencia en inyectores, pero cualquier elemento que ustedes quieran medir o que se puede medir su resistencia de trabajo, ya sea una bobina de encendido, un solenoide de, de canister, un solenoide de EGR, ¿sí? O un relevador, se tiene que probar sin corriente eléctrica, ¿sí? ¿Ok? Esa es la condición. Aquí estamos probando resistencia del inyector. Recordemos que nuevamente cuando ya en la práctica los inyectores y cuando ya están en frío o en caliente, ¿sí? También tienen cierto cambio en el valor de resistencia. ¿Por qué? Porque es una característica eléctrica que los componentes que son de tipo solenoide al trabajar, ¿sí? Elevan o cambian su resistencia eléctrica. Eso es bueno saberlo para que ustedes también puedan revisarlo tanto cuando el vehículo está en frío o cuando ya está a temperatura de trabajo, ¿ok? Revisar igual de misma forma los inyectores, tanto en frío y en calientes. Después de apagar el vehículo ya se revisa para ver la medición, ¿ok? Bueno, entonces esa sería la sesión de hoy. Nos vemos en la siguiente.